Hare Krishna, gracias por la invitación. Bueno, mm, mi historia en conciencia de Krishna comienza cuando soy pequeña, ¿no? Con la educación de mis padres, que ellos me enseñaron a sentir como cierto temor a Krishna, a Dios. Cada domingo íbamos a misa. Nosotros vivíamos a una cuadra de misa de la iglesia. Entonces cada domingo íbamos a misa desde que yo tengo memoria. Y era bonito pues ir a la misa de niños porque siempre era divertida las historias como las contaba el padre, aunque nos hacían levantarnos más temprano, pero ahí íbamos. Y veíamos ese ejemplo en mis papás, ¿no? Que cualquier cosa pudiéramos salir a pasear y demás, pero íbamos a misa siempre, cada domingo. Mis hermanas hicieron su primera comunión, yo estaba muy emocionada igual que ellas, porque pues yo también sabía lo mismo que ellas sabían, pero yo era muy pequeña, entonces no me aceptaron. Lo que recuerdo yo de mis primeras visualizaciones de haber visto a los devotos es cuando, bueno, nosotros vivíamos a unas cuadras del Parque Alcalde. Entonces, ahí en el mercado de Mezquitán de las Flores, se ponían los devotos a distribuir libros, a distribuir inciensos. Y era, pues era toda una locura, ¿no? Porque los devotos estaban rapados de la cabeza, de brahmacharis, algunos de color blanco. Y las vecinas eran muy argüenderas, pues, que nos decían que no nos les acercáramos a esas personas, porque si olíamos lo que ellos tenían o si tocábamos lo que ellos tenían, nos podían como drogar o robar, o sea, los devotos eran los robachicos, ¿no? Y de hecho hace poco me acordé de eso porque fui al mercado, bueno, no hace poco, hace unos años, hace como 10 años lo recuerdo, porque pasé justo por el callejoncito donde se ponían en la esquina los devotos y como que me vino la visión y dije, ay, yo ya había conocido antes a los devotos, ¿no? Tenía como 6 años, como en el 90, más o menos en el 90. Entonces pasábamos los niños para ir al Parque Alcalde y nos daba mucho miedo, perturbación ver que alguien estuviera así parado, ¿no? Con todo ese aspecto, con la cica, rapado, vestido de no sé qué. Entonces, si íbamos caminando y veíamos un devoto, le damos la vuelta, corriendo. Y sí me acuerdo que nos decían, ay, mira, tengo incienso, tengo este libro, pero más corríamos porque nos daba, como lo de las vecinas, pues, o sea, nos llenaban la cabeza de cosas. Entonces, pues ese es como mi primer contacto con los devotos, ¿no? Que yo recuerdo haberlos visto de esa manera. Y sí recuerdo haber visto como que iban colectando flores, pero es así como un recuerdo muy vago porque yo iba a una escuela que está a un lado del el mercado de Mezquitán. Entonces pues me tocaban algunos detallitos por lo mismo de vivir ahí. Y pues más adelante mis papás sufren como una ruptura matrimonial y mi mamá busca más un acercamiento a Dios, conoce a los testigos de Jehová, nos intenta involucrar a mis hermanos y a mí en esto. Cabe mencionar que cuando yo tenía 6 años una hermana mía falleció. Yo no estaba consciente como de la muerte material, ¿no? De la muerte física. Entonces ahí fue como un shock para mí, para toda la familia. Aparte de esto, pues nos quedamos 6 hijos. Somos en total 6 hijos. Falleció uno antes que yo, que obviamente no sentí como un impacto antes de que yo naciera. Y cuando tenía 6 años mi hermanita. Y ahí empecé como a preguntarme por qué las pequeñas entidades se iban tan rápido. Fue como una pregunta que siempre se quedó dentro de mí desde esa edad. Como a dónde se fue mi hermana, por qué mi hermana no está aquí, o cuándo la voy a volver a ver.
era como una espinita que tenía, ¿no? Y posteriormente que mis papás se separaron, yo tenía como 10 años más o menos, y mi mamá se empezó a meter en la onda de los testigos de Jehová, y de alguna manera nos empezó a involucrar a mis 5 hermanos y a mí, un poco a poquito, hasta que nos predicaban, ¿no? Que Dios es un Dios como iracundo o que vengativo. En algunos pasajes de la Biblia menciona de esa manera a Dios, ¿no? Y yo tenía mucho miedo desde que descubrí que la muerte existía. Tenía mucho miedo y desarrollé de alguna forma en mi subconsciente, recuerdo muchos sueños. Entonces no podía dormir, y si dormía todavía recuerdo como 3 o 4 sueños diarios, porque siento como que dormirme es morirse, ¿no? Entonces eso creé en mi mente, y de esa manera yo me sentía como protegida de Dios mismo, porque entonces Dios era una personalidad agresiva pues con su creación, y cada noche que yo dormía me daba bastante miedo como que me fuera a quedar ahí en no sé dónde, ¿no? Desde que mi hermana falleció tenía este pensamiento, y siempre con el transcurso de este momento que mi mamá pues nos metió con la onda de testigos de Jehová, ahora tenía otra pregunta más: ¿por qué Dios se portaba así con su creación? ¿Por qué no podía ser misericordioso o generoso con las personas que él mismo había manifestado? Es algo que no me convencía, y pensaba realmente quién es el bueno, ¿no? Dios o el diablo. Entré como en mucho dilema, a pesar de que era pequeña, tenía esa clase de pensamientos y de dudas. Y pues bueno, pasó el tiempo, seguía con esos pensamientos, pero a la edad de 13, 14 años empecé a indagar más en otras filosofías, en otras religiones. Investigué mejor lo de los testigos de Jehová, porque pues ya tenía como más albedrío, más capacidad de búsqueda. Y aparte, perdón, aquí le voy a poner un poco de música. Entonces también busqué con los mormones. Tenía amigos de varias religiones, ¿no? Tenía cristianos, mormones, testigos de Jehová, y por ahí se coló un Hare Krishna. Entonces ahí pues obviamente con lo primero que tuve cerca fueron los testigos de Jehová, luego los cristianos, los mormones, y yo tenía un amigo que se llamaba Krishna, y toda su familia no comía carne. Entonces yo era así como que, wow, tú no comes carne, ¿no? Y era extraño para mí porque algunos eran gorditos. Entonces yo así como que, ahí los andaba pellizcando, como que, ¿de verdad nunca jamás en tu vida has comido carne? Y tenía 10 años este niño, ¿no? No diré su nombre, pero sí como que se sacaba de onda, porque yo seguido lo pellizcaba para ver su cuerpo, ¿no? Porque una persona que nunca ha comido carne está tan bien físicamente, ¿no? Y además de que en este tiempo que mis papás se separaron, tuvimos muchos problemas económicos, y nosotros pues no comíamos carne porque no había dinero para comer carne. O sea, comíamos frijoles, huevo, arroz, sopa y ya, ¿no? Entonces cuando yo conocí a este amigo Krishna, pues ya estábamos como mejor, económicamente más solventes, porque de hecho yo trabajaba. Mis hermanas mayores, que no son tan grandes, la grande me gana con 3 años, la otra con 1 año y medio, también trabajaba. Entonces ya teníamos como más para comer. Y yo recuerdo, antes de conocer a esta familia,
Recuerdo que siempre me quejaba con mi mamá y le decía, mamá, ¿por qué de nuevo tenemos que comer carne? ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Por qué tiene que ser carne? Carne así, carne así, ya estoy harta de la carne, mamá, ¿por qué tenemos que comer esto, no? No entendía, mi paladar no se satisfacía con eso. Y cuando yo conocí a esta familia que vi a estos niños así como gorditos, yo dije, pues yo no quiero comer carne, yo no ocupo eso. Y ya después de conocerlos, que serán unas 3 semanas, algo así, de estarles preguntando cómo se sentían físicamente, qué comían, por qué no comían, que no me daban muchas respuestas, eran niños pequeños, igual que yo, pero me inspiraron mucho a dejar de comer carne, ¿no? Porque pensé, bueno, si este niño tiene 10 años, que es toda su vida sin comer carne, pues yo también, ¿no? Estoy más fuerte. Eso pensé yo. Entonces un día llegué con mi mamá y le dije así, de un momento para otro. Yo nunca le platiqué nada a mi mamá de que andaba investigando religiones, porque mi mamá, pues para esto ya estaba muy ocupada trabajando, más que nada, ¿no? Y yo sabía que mi mamá se podía perturbar si yo le decía que estaba investigando otras religiones que no eran las que ella quisiera que tomara. Y llegué y le dije, ¿sabes qué, mamá? Ya no quiero volver a comer carne, me voy a hacer vegetariana, así. Y mamá se me quedó viendo como extrañada, pero no me dijo nada, porque pues en realidad habíamos durado bastante tiempo sin comer carne. Tampoco tomaba leche, entonces como que no se le hizo algo del otro mundo. Y además era increíble porque yo tenía 15 años, 14 años, entonces no era así como que, ay, esta niña se lo va a tomar en serio, ¿no? Sino que era como algo, ay, sí, haz lo que tú quieras, ¿no? Mi mamá hasta eso que siempre me dejaba ser como más libre, independiente. Entonces, pues mi mamá era la que cocinaba, yo ya aprendí grande a cocinar. Entonces, lo único que hacía mi mamá era como pues ella seguía cocinando y yo le sacaba como el pollo o la carne, y eso es lo que yo comía, ¿no? Muy vegetariana, según. Y pues bueno, así quedó, ¿no? Yo no tenía mucha relación con esta familia, yo apenas la acababa de conocer. Pero tenía otro amigo que era amigo del amigo de mi hermana, o sea, así como que se fueron hilando las cosas. Y este chico, no sé cómo nos empezamos a hablar, no recuerdo su nombre realmente, yo tenía 14 años, creo que él tenía como 20, algo así, a lo mejor menos, pero él se dio cuenta que yo era vegetariana. Entonces me preguntó que si yo había escuchado hablar de los Krishna. Y yo le dije, pues no, pero yo tengo un amigo que se llama Krishna, ¿no? Entonces me dijo, ¿nunca has escuchado? No, nunca, jamás. Y él tenía un libro de los Krishna. Y me dijo, pues yo tengo un libro, ya lo leí, si quieres te lo presto para que lo leas, a lo mejor tu amigo es de los Krishna. Y dije, pues no sé, él nunca me ha contado nada, ¿no? Pero pues va, dame el libro. Para esto pues yo ya era vegetariana y el libro es de Srila Prabhupada, preguntas perfectas, respuestas perfectas. Y como yo estaba en esta onda de estar indagando religiones y demás, conocimiento, y seguía en la mente como, ¿por qué morimos? ¿Por qué Dios es tan cruel y malvado? De verdad yo sentía eso en mi corazón, o sea, sentía mucho miedo de Dios, pero no por respeto ni por amor. Sentía miedo de su furia, de su ira, de cosas así, y no entendía, ¿no? Entonces leí el librito, muy bueno, se los recomiendo, de verdad me encanta ese libro. Y ahí fue cuando empecé a comprender más cosas. Hablaba sobre no matar a los animales. Tenía conciencia, ¿no? No era así simplemente como que no comas carne porque no te guste o por salud, sino respeta a todas las entidades vivientes. No seas violento con ellas, ¿no? Y eso me ayudó bastante, porque cuando yo dejé de comer carne, solamente me propuse un mes sin comer carne. Y obviamente pues comía la grasa de las sopas o de los caldos o
O iba donde vendían comida de carne, no importaba que tuviera grasa, yo me lo comía. Claro que fue así como difícil, ¿no? Pero lo conseguí. Entonces se terminó el mes, mi lapso que yo me propuse a mí misma, y dije, bueno, ya se terminó el mes, yo voy a comer carne. No pasa nada, ¿no? Cuando quiera renunciar totalmente, pues en algún momento lo haré. Estábamos como en octubre del 2000, estoy hablando de esto. Entonces yo intenté comer carne de alguna forma, como con lo que más me gustaba, porque realmente después de leer este libro y de despertar algo en mi conciencia, en mi subconsciente, de que las entidades vivientes tienen alma, de que tienen deseos de vivir igual que nosotros y que nosotros somos como animales si no elevamos nuestra conciencia al servicio de Dios. Saber esto me causaba como mucha ansiedad, ¿no? De saber que yo había lastimado a un animal para alimentarme cuando no lo necesitaba. Entonces intenté comer pescado y me daban muchas náuseas, no pude. Después, como una semana después, intenté, porque no podía, de verdad ya no podía lastimar o pensar que eso era alimento, ¿no? Ya no lo veía como un alimento, lo veía como un desecho, como un acto violento hacia los demás, hacia mí misma, meterme a mi cuerpo un cadáver, ¿no? Como si fuera un cementerio. Y una semana después lo intenté porque tenía como antojo de un hot dog, comía ahí un hot dog y solamente le pude dar una mordida que igual deseché totalmente y dije no. Pero en este lapso del mes tuve más acercamiento con mi amigo Krishna. Entonces mi amigo Krishna me invitó al templo porque yo le pregunté, o sea, cuando me dieron este libro, yo fui y le pregunté, bueno, primero lo leí todo, ¿no? Porque no iba a preguntar a lo loco. Entonces fui con él y le pregunté si él conocía a Srila Prabhupada. Entonces él se quedó así como que, wow, ¿no? ¿De dónde lo sacaste? ¿O por qué? Si yo jamás, ¿no? Y sus hermanos menores pues menos. Entonces yo le dije, bueno, ¿sí o no lo conoces? No, pues que sí lo conozco. Entonces yo ahí, bien ego, como siempre, me agarré preguntándole sobre la filosofía, como retándolo a ver qué tanto sabía, ¿no? O sea, él conocía a Srila Prabhupada, ¿no? Pues entonces vamos a ver qué tanto conocía. Y algunas cosas me las respondía, otras no. Y como que yo me burlaba, ¿no? Y él se sorprendía porque tú cómo sabes o tú cómo conoces. Y muy presumida, ¿no? Así tengo este libro. Y me interesa y me gusta. Y entonces él se animó a invitarme al templo. Un domingo, una fiesta de domingo que se hacen a las 5:30 de la tarde. Y después de eso, pues yo tenía trabajo, ¿no? O sea, yo no podía ir en domingo, también trabajaba los domingos, ya salía noche. Entonces yo tenía que esperar como un domingo que yo no trabajara para poder ir. Era octubre, entonces en ese octubre del 2000 yo estaba trabajando en las fiestas de octubre. Por eso como que empieza a relacionar, ¿no? Las fechas. Yo estaba trabajando en las fiestas de octubre y definitivamente no iba a tener ningún domingo libre pronto. Pero un domingo, casualmente, se me hizo tarde para ir a trabajar. Entonces mi patrón se enojó mucho porque llegué 15 minutos tarde, me regañó, me reclamó. Y yo ya tenía la invitación de ir al templo, ¿no? Que iba a ser una gran fiesta, me dijo Krishna. Súper fiesta, no puedes faltar. Y yo así como que, ay, yo sí quiero ir, pero no puedo. Es muy difícil, ¿cómo le hago? Y llegué 15 minutos tarde y mi jefe, gracias a Krishna, se molestó tanto que me corrió en ese rato y me dijo, ¿sabes qué? Ya este es el último domingo, o sí era el último domingo de que iban a hacer las fiestas y creo que se termina el lunes o martes, no sé, pero el chiste es que era el último domingo
y mi jefe pues había decidido que yo era imprescindible en ese momento. Así que me fui.